Bune, ¿está bien? ¿Sí? ¿Está bien escrito? De México. David Villanueva, bienvenido David. El maestro Marcial Fernández, de aquí de México. Y Fernando Varela Mateos. Bienvenidos a todos ellos. Un fuerte aplauso, por favor, por estar aquí con nosotros. Me tocó la rifa del tigre. ¿Cuáles son los retos de publicar literatura contemporánea actualmente? Pues sobre todo creo yo que el mercado ha cambiado de unos 10, 15 años para acá. Creo que hace unos 15 años algunos de nosotros o la generación de editores que tenemos una parte del mercado en nuestros proyectos o en nuestras manos, que estamos relacionados de alguna forma con los libros que aparecen ahora en las mesas de novedades, éramos o estudiantes o empezábamos a trabajar en la edición, o no nos imaginábamos trabajando en la edición, o nuestro sueño era trabajar en esto, pero éramos lectores ya desde entonces, creo yo. Y a partir de la entrada de las editoriales independientes, creo que el mercado se ha fragmentado positivamente. Las librerías han volteado a ver a las editoriales pequeñas, a las editoriales no tan comerciales, y creo que también es la entrada de otros elementos en el juego. Por ejemplo, en México particularmente era difícil que un autor joven tuviera agente. No había agencias literarias que se interesaran en los jóvenes, y ahora, al paso de los años, hemos visto que incluso ya hay una cosa que creo que ni los mexicanos no lo creemos, que es una agencia literaria netamente mexicana para autores mexicanos. Entonces eso es raro para nosotros, no lo teníamos. Autores que tienen agentes extranjeros, quizá agentes españoles o agentes de alguna otra parte del mercado, del mundo. Y pues ahora tenemos a alguien más con quien conversar, no solamente nos encargamos de negociar directamente con ellos, o no estamos solamente al pendiente de la fuerza del mercado, que son los escritores, sino que ya son escritores de carrera, escritores jóvenes, los agentes, las editoriales, como le decía Felipe ahorita, las editoriales hermanas, las editoriales con las que tu proyecto editorial se lleva o compagina o tiene algo en común. En Almadía lo que hemos hecho también es hacer un esfuerzo muy semejante al de Sexto Piso, que es tener una distribuidora propia y pues convocar un poco a las editoriales que nos parece que tienen una visión, un sueño, una onda parecida a la nuestra, con las que podemos hablar, con las que podemos congeniar. Y entonces pues somos también partícipes de su entrada a otros mercados, y a veces ellos son partícipes de nuestra entrada a otros mercados. Yo creo que las fuerzas del mercado se han diversificado bastante, y pues ahora más bien es refinar nuestra propuesta. Un catálogo siempre es una biblioteca ideal que alguien se imagina y que alguien construye casi desde el momento en el que se da cuenta de que puede opinar de alguna forma al construirla, hasta el momento en el que dice, bueno, pues este es mi último libro, o el momento en el que la muerte lo sorprende agregando ese último libro a la propuesta. Y hasta aquí yo quisiera dejar mi primera participación, y ahora Marcial se saca la rifa del tigre. Buenas tardes. No creo que ninguno de ustedes lo sepan, pero a donde estamos, en este lugar, era el Calmecac mexica. Aquí era la escuela de la nobleza nahua antes de que llegaran los conquistadores. Bueno, que no son los conquistadores, que luego hicieron, se les hizo esa fama. A nosotros los mexicas nos vencieron los tlaxcaltecas y los chotultecas, pero es muy significativo, no sé si para bien o para mal,
ando con el penacho hoy de Moctezuma en la frente. No sé si bien para mal, que los españoles, bueno, que este sea el centro cultural de España y sea tan importante, porque extirparon la raíz náhuatl, la mitología fundacional de México, quedó totalmente cooptada, oscura y demás. Tan es así que para nosotros, para Luis Jorge y para mí, por ejemplo, nos es más fácil entender la mitología griega, por decir algún tipo de mitología, cualquier mitología occidental, que la mitología original de este lugar, lo cual es terrible, creo, porque nos cambiaron hasta la estructura mental, la estructura de pensar las cosas. Perdón, ese fue un brevario cultural que no venía al cuento. Mi editorial se llama Ficticia, tenemos 17 años en el mercado, publicamos básicamente cuento mexicano, y cuando nos aburrimos, que suele suceder, de repente publicamos ensayo, publicamos también una colección de curiosidades, publicamos novela. En México básicamente está con el título Los retos de publicar contemporáneos. Básicamente no es un reto, sino ya sabemos, los que estamos adentro, que publicar literatura o la literatura en México es marginal. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, no hay un autor que el público común y corriente conozca si no sale en la televisión. No hay un mercado como tal de literatura que se vayan a buscar libros. Esto es para animarlos que traigan sus libros. Me daba gracia lo que decía Felipe, ¿no? Que en España no nos dejan entrar, ¿no? Entonces, bueno, se vuelve una editorial española. Mas, sin embargo, Sexto Piso trae a sus editoriales y nos comen todo el espacio a las de acá, ¿no? Es otro caso el de Almadía. Almadía, o sea, ¿cómo se puede hacer editoriales en México? Una, con muchísimo dinero, respaldando un gusto particular. Tal es el caso de Sexto Piso, el de Almadía, también fue el caso de Ficticia. Ahí se acabó el dinero, pero bueno, así empezó. Y la otra es bueno, lo que nos quejábamos muchísimo antes. México era un lugar en donde la industria editorial funcionaba muy bien hasta los 70s. Se le venden a todos, a los grandes consorcios de entonces, de españoles en aquel entonces, lo que es la editorial, lo que es la editorial mexicana o los sellos, se apoderan del mercado, y alrededor de 15 años hemos tratado de recuperar nuestro mercado. Pero bueno, hay estas editoriales como Sexto Piso y Almadía, que también son distribuidoras, que si bien hacen una labor importante, por ejemplo, en Almadía publican a todos los autores de nombre, o sea, de nombre en el medio chiquitito que tenemos, ¿no? Porque les decía, no hay autores de nombre si no salen en la televisión. Publican a todos estos autores y van moviendo, ¿no? Yo no sé, porque realmente no lo sé, no entiendo a dónde está el mercado, cómo se sostienen estas editoriales que eran pequeñas y que de repente dan el salto, ¿no? Y el reto, pensado en términos reales, es no pensarlo. Es una actitud como mexicano absolutamente irracional hacer una editorial como si fuera una empresa. Es más bien un lujo que algunos se pueden dar y te vas manteniendo conforme vayan los vientos, ¿no? Que pueden ser
coeditando con el Estado, o ingeniándotela de distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros empezamos beneficiados, bueno, no beneficiados, sino a nosotros Osborne, que es una compañía española, nos pagó durante 5 o 6 años para que les hiciéramos su publicidad. Entonces les hacíamos publicidad, teníamos una colección que se llamaba Biblioteca de Cuento Anís del Mono, ¿no? Entonces era un poquito paradójico todo, ¿no? Siendo una editorial que aparte no queríamos publicar españoles, no tanto por lo de la conquista, sino por cuestiones que no vienen al caso ahora mismo, ¿no? Bueno, hasta ahí la dejo mientras piensan una respuesta o exponen su punto de vista. No, bueno, nuestro caso es bastante similar a lo que expone él. Es verdad que es muy difícil. Bueno, en la charla habla de literatura contemporánea, pero al final lo hemos derivado a autores nacionales, ¿no? Digamos que al final eso digamos que es más el reto, ¿no? O son retos diferentes, porque al final… ¿Editorial cuál es? Lengua de trapo. ¿Pero es la española? Sí, española. Por ahí también yo creo que es un reto más interesante. ¿Se me oye bien? Y vamos, en lo que tiene que ver con la parte económica que apuntabais y tal, tenemos el mismo problema. Es verdad que a lo mejor publicando autores jóvenes tienes un suelo más alto que si publicas una traducción que puede ser un desastre, pero tienes un techo de cristal que es muy difícil. Por apuntar algo así, que yo llevo 10 años en la editorial y algo así que sí que he notado y que es un reto como editor de autores españoles, es que por lo que ha pasado en España desde el 2007 más o menos, ¿no? La crisis de los gobiernos, ¿no? Cómo se ha fragmentado y ha emergido conflictos que estaban latentes. Antes, la literatura española de los 90, principios del 2000, para los autores, la zona de neutralidad era bastante amplia. O sea, era muy difícil ser conflictivo o polémico con tu libro en términos políticos, ideológicos, porque la zona de confort era muy amplia. O sea, básicamente tenías que estar a favor de la violencia, de quemar bosques para salirte de tal. Con lo que ha pasado a partir de la crisis y de los movimientos que han emergido, es que esa zona de confort está mucho más fragmentada y entonces los autores son mucho más interesantes en ese sentido. O sea, cada libro tiene más un posicionamiento y una explicación de la realidad. Entonces nosotros ahí como autores, como editores de autores españoles sí que es bastante atractivo, aunque también dificulta la venta, etcétera. En eso sí que coincidimos, ¿no? Si me dejas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues nada, yo soy David Villanueva, tengo una pequeña editorial en Madrid que se llama De Mi Paz, llevamos 15 años con ella y la verdad es que es una editorial que sí que publica clásicos y más bien clásicos contemporáneos, pero está volcada en el descubrimiento de nuevos autores y de nuevos autores que ni siquiera son españoles, puesto que es verdad que el tema es tan genérico que cada uno lo hemos entendido de un modo, ¿no? Vosotros habéis tirado por los escritores nacionales, habéis distinguido dos vertientes y Fernando también hacia los escritores españoles y sinceramente yo estaba pensando en los escritores noveles, ¿no? Que para mí el reto de verdad de la contemporaneidad es publicar a un escritor novel, porque vamos a ver, un escritor contemporáneo puede ser un escritor comercial y vende muchos libros. ¿Cuál es el reto ahí? Ninguno. Hacer una buena campaña de marketing en el momento adecuado y ahí vas a tener unos resultados, lo normal es que sean siempre satisfactorios. Cuando te pones a publicar a un autor contemporáneo, ahora que por ejemplo el ensayo está teniendo una moda que es debida a esos momentos de crisis que tú decías y a ciertas cosas que están ocurriendo en la actualidad, fíjate que hay
Si la temática es algo que está en boga, algo de lo que se está hablando, el autor sí que puede ser un autor novel que está trayendo unas ideas o estudiando esas ideas que hay que desarrollar y al público ya tiene el interés creado, y esos libros pueden funcionar incluso con autores desconocidos. Vamos a ver, si nos metemos en mi caso, que soy un editor de ficción y que publica autores jóvenes que no conoce nadie, o sea, ni siquiera es un autor. Ni siquiera es un autor hasta que publica el primer libro en mi editorial. Bueno, pues entonces, chicos y chicas, os digo que ahí sí que existe un reto verdadero. ¿Cómo se combate? Pues a base de insistir, pero no solo con ese autor, sino con la idea. Es decir, esta editorial de Mi Pas publica, entre las otras cosas que publica, autores noveles. Chan, 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 anuncio. 2, 3 veces al año aparece un autor nuevo en la editorial de Mi Pas. Eso va creando un camino que a lo mejor 3, 4, 5 años después la prensa especializada ya lo espera, los libreros también. Hay que andar fino, y no equivocarse, o sea, hay que saber presentar el autor que tiene unas ciertas características que están acordes con lo que los lectores de tu editorial esperan, y también con el grado de sorpresa que tú le vas a dar. ¿Cómo se promociona eso? De manera muy improvisada, y lo único que se puede crear es esta senda que yo estoy intentando decir, ¿no? Me voy a apuntar un poco a responder a Marcial en cuanto a el aplastamiento que los conquistadores también, a lo mejor a nivel editorial, con la fuerza de las grandes editoriales, ¿no? Porque estarás de acuerdo quizá conmigo que ni Fernando ni yo vamos a poder aquí llegar ahí con barcos y... Pero es su intención, no me queda la menor duda. Lo es, tienes toda la razón. En realidad lo que nos gustaría ser es un caballo de Troya y que de repente ahí se empezara a destripar y salieran todos nuestros autores y sedujeran rápidamente al público mexicano. Pero te diré una cosa, que en realidad más que la conquista o la no conquista de los españoles con sus cuerpos de acero, en realidad te digo que nosotros hicimos lo mismo en nuestro propio país, porque mira, si te fijas, estoy seguro que en la catedral maravillosa que tenemos al lado de este centro cultural, debajo hay unos vestigios gigantescos que simplemente... en esa época en que la religión estaba también tan dentro del poder, o sea, Hernán Cortés, si tenía dinero es porque en algún momento los curas le decían, sí, déjale que se vaya, que algo de beneficio nos traerá. De hecho, fue el que creó las primeras franquicias así a gran escala de la Iglesia Católica. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Entonces, eso fue un aplastamiento más religioso que de civilización, que nosotros también hemos hecho, por ejemplo, en la mezquita de Córdoba, que ya ni es mezquita, ¿sabes? Ahora ya se llama la Catedral de Córdoba. Yo supongo que habrás tenido oportunidad de verla y ver qué maravilla de la arquitectura nos habían propuesto los árabes. Y eso había que taparlo de cualquier modo. Fíjate el poder que llega hasta ahora, y la idea es la misma que la original, que sigue la lucha hasta que esa mezquita deja de llamarse mezquita y ahora se llama Catedral de Córdoba. Eso te lo digo para que cuando pienses en el mundo editorial invasor, pues sientas que tenemos otras sensibilidades. Por ejemplo, ¿cuáles son esas sensibilidades? Tenemos una invasión de ida y vuelta. Sí, es verdad que para nosotros es muy importante ser distribuidos en México y además mostrar aquí a los autores noveles y demás, puesto que, como tú lo decías antes, Sexto Piso, Almadía, Ficticia, son editoriales que han cambiado mucho el panorama en la edición en México, ¿no? Es así, han propuesto autores jóvenes, han propuesto otra manera de editar, incluso cuando los clásicos están ahí en vuestros catálogos, en ediciones maravillosas que yo tengo y que han vuelto a seducir
con los mismos autores al público mexicano. Es otra manera de editar, otra manera de proponer. Es la misma idea que nosotros tenemos, pero nosotros tenemos un camino de ida y vuelta, porque nosotros publicamos autores latinoamericanos y autores mexicanos en nuestro país. Si estamos hablando de las dificultades de la publicación contemporánea, de la publicación de autores que no se conocen, imagínate lo que puede significar traerse autores que, aunque sean del mismo habla, no son españoles, con todas las dificultades de traerles para allá, de hacer promoción con ellos. Eso es una labor que nosotros estamos haciendo. Yo quiero que tú te fijes en eso también. Y bueno, no sé, de momento es todo lo que tengo que decir. Hombre, a ver, que el mercado es verdad que... No, bueno, no, el mercado no es tan grande para que haya cupo, no hay pastel para todos. Y que es verdad que es una pena que se hayan empobrecido, o sea, lo que era, pensé que no me oían, como no decíais nada, o sea, es verdad que desde los 70 se ha empobrecido mucho el mercado, o sea, que antes eran Barcelona, Buenos Aires, México, y que se haya reducido y que Buenos Aires tampoco sea ya lo que era, que México ya no, aunque ahora estáis vosotros levantándolo, pero que pasara una época muy oscura y que se quedara la cosa en Barcelona y en multinacionales, porque al final en España está Planeta, pero está Mondadori, Random House, Penguin, no sé si me olvido de algún nombre más, de algún apellido más. Mondadori, Random House, Penguin, ¿cómo se llama ahora? Penguin, Random House, Mondadori, etcétera. No, o sea pero que sí, que tienes razón, que eso es empobrecedor. La culpa la tuvo Felipe, que yo empezara a hablar del Calmecac y demás. Básicamente porque estaba pensando cuando estaba hablando de que no sabía que también los criticaban por eso, de las traducciones españolas con demasiada jerga, tío. Pues que volvemos a lo mismo, ¿no? Son los tlaxcaltecas. Almadía, por ejemplo, ahora son los nuevos tlaxcaltecas. ¿Por dónde le llegas a la cultura? ¿Por dónde le llegas a la conquista? ¿O por dónde uno pierde su identidad si no es por el lenguaje? Y si nosotros mismos estamos agarrando, no es lamento, es descripción, agarrando otros lenguajes para imponérnoslos, creo que de entrada nos estamos metiendo un autogol y estamos perdiendo. A mí me encanta que haya, que ustedes y demás editoriales estén en México. Me encanta como lector y como muchas otras cosas, ¿no? Pero ya viéndolo de manera gremial, sucede un poco como los toros, como el mundo taurino entre España y México, ¿no? Cuando en México se vive una época de oro de los toreros mexicanos, no los dejan entrar en España, ¿no? Cuando llega la crisis y ya no pueden cobrar los grandes dineros los toreros españoles, llevan a los mexicanos. Ustedes no tienen bronca, no, la bronca es entre nosotros. No sé si me estoy explicando. Lo que sucede con lo que decían los 70, que se apoderan de un mercado las grandes transnacionales, ok, se empieza a recuperar el mercado y somos nosotros mismos las que tenemos el poder de cooptar el mercado, haciéndonos pasar por editoriales independientes, quienes en el fondo estamos intentando ser las transnacionales que no juegan parejo con el resto, ¿no? Yo te agarro a ti y a 4 editoriales, ¿no? Y los meto. Y los meto también como una forma de presionar que mis libros estén ahí, ¿no? Entonces ya no puedes competir equitativamente con las otras editoriales, ¿no? O, digo, en el caso de Almadía tiene un catálogo que a mí me encanta, que yo a mí me gustaría tenerlo, ¿no? Pero no se puede. Porque para contratar a Luis Jorge Bone hay que traer un cheque que no sale de sus libros vendidos, que yo no entiendo de dónde puede salir. No sé si me estoy explicando. No, bueno, no, es muy raro, es muy paradójico lo que sucede. Hay y cada vez es más marcado. Escritores aquí en México oficiales, ¿no? Que está muy marcado con 2, 3 editoriales. El reto
es acabar con estos acaparamientos, creo yo, o seguir publicando, que es lo que yo ya más he hecho al margen, pues un poco al margen de echar grilla, porque es muy desgastante, ¿no? No sé cómo sea allá, pero acá, por ejemplo, todas las editoriales independientes o semi-independientes van a lo suyo, y a meter el pie al otro, y al otro, y al otro, ¿no? Por eso decía que la conquista no lo hicieron los españoles, que en realidad, de hecho, la primera gran derrota, bueno, el primer gran triunfo de los mexicas fue contra los españoles, que los echamos por una callecita que está acá en Donceles, y de hecho tenemos un árbol que le llamamos el árbol de la noche triste, porque ese día lloró Hernán Cortés. Pero bueno, es lo que estamos haciendo acá, y es con lo que tenemos. Nuestro reto es interno, no con ustedes, o llegar con ustedes. Yo llegué a tener libros exhibidos en el Corte Inglés, ¿no? Ustedes también. Y bueno, y nos transaron. Fue una distribuidora de Cataluña y demás, nos llevó entre las patas a ellos y a nosotros. Pero te digo, lo que estoy planteando como reto es esto, ¿no? Ustedes son invitados, ¿no? Bueno, en realidad podemos ver como una guerra civil el mercado, y pues sí, el mercado es una guerra civil, los mercados internos. Ahora, a mí me parece muy atractivo ir David, lo que tú decías, ir aterrizando en ese sentido. ¿Cómo descubres a un nuevo talento? ¿Cómo lo andas buscando, te llegan, lees todo, no puedes leerlo todo? Siempre es un reto, y es una tentación sentirte injusto, ¿no? Siempre, por cada talento que descubres, o por cada nuevo escritor que descubres, cada novelista joven, cuentista, etcétera, se te fueron 10. Y esa es una cosa con la que hay que cargar también. O sea, no solamente es… en Almadía, por ejemplo, tenemos el caso de que siempre que estamos descubriendo una cosa, ya nos salió otro nuevo reto que nos gustaría hacer. Las lenguas indígenas, por ejemplo, los escritores de lenguas originarias, tenemos apenas un par, y tenemos algún otro en alguna antología, pero a nosotros nos gusta pensar que ese es un primer paso que hemos dado, ¿no? Tener a Pergentino José, que es su primer libro de cuentos, y además abrir esos otros mercados, no solamente desde la característica de los autores, sino desde las características de sus libros. Ahora había un encuentro en Comala, en Colima, y era de puros cuentistas mexicanos, la mayoría, y se quejaban de algo, que decían que las editoriales no publican cuento. Y creo que todas las notas salieron a lo mismo. O sea, la cabeza siempre era: las editoriales mexicanas no publican cuento, nos sentimos relegados, etcétera. Yo creo que había un discurso que se compra muy fácilmente, que es el de la lamentación, ¿no? Es un discurso que permea mucho, es muy atractivo, es muy seductor, pero más bien pues también está ver qué otra cosa hacemos nosotros como autores para hacer el cuento atractivo, ¿no? Para acercarnos a los lectores, para que a las editoriales les resulte atractivo. Incluso no puedes decir, creo yo, que las editoriales no publican cuento si Ficticia tiene, no sé, o sea, tiene décadas haciéndolo, si Almadía lo hace, si Sexto Piso lo hace, si etcétera. Entonces no creo yo que es muy fácil enfocarnos en lo que nos falta, en lo que no hemos hecho, en lo que no tenemos, pero creo que estos pasos que damos, como de un nuevo autor, un autor del norte, un autor del sur, un autor del centro, abrir esto también, que es las autoras, las voces femeninas, ¿no? Decimos, hay muy pocas autoras. Bueno, en Almadía a nosotros nos preocupa también. ¿Qué autoras hay? ¿Qué autoras latinoamericanas podemos traer? ¿Qué autoras mexicanas podemos ofrecerle al lector que nos parecen atractivas?
y luego está lo de las lenguas originarias. ¿Qué autores que escriben en esas lenguas, aunque sea traducidos al español, porque muchos de ellos se traducen a sí mismos al español? ¿Qué les podemos ofrecer para que este catálogo sea realmente un asunto, un proyecto ambicioso, ¿no? Más bien a mí es en lo que me gusta fijarme, es de lo que me gusta hablar, ¿no? Las cosas que hemos hecho. Por ejemplo, en Almadía éramos la única editorial mexicana que en aquel ejercicio que se hizo del México 20, de los 20 autores más de jóvenes como más relevantes a nivel nacional, nada más nosotros éramos la única editorial que teníamos 4 autores, 4 nombres ahí. Entonces sí nos gusta apostar por lo nuevo, sí nos gusta darle voz a alguien que no la tiene o que no la ha tenido, y sí nos gusta, como decimos, crear entre los dos. No hay que olvidar que los jurados eran también autores de estas casas editoriales. Pues sí. Si nos vamos a poner así, pues ya, pásale. No, perdón. Bueno, no hay que olvidar eso. Una cosa, hablando de los jóvenes, aquí publicar un joven te resulta más, resulta mejor que publicar un autor conocido. Parece broma, pero es cierto. Porque haces una presentación y te compran libros la familia, y por lo menos puedes abonar gran parte del asunto. Y bueno, y ya en librerías se vende exactamente igual, fuera de 2 o 3 autores, pero se vende exactamente igual la mayoría de los autores. Sí, querían decir algo, ¿no? Quédese nomás. Ahora, a mí lo que me llama la atención de este tipo de charlas es que se repite en el eje como nuevo frente a consagrado, ¿no? Y también otros ejes, ¿no? Como ha dicho Luis Jorge, el de las mujeres con hombres o las etnias minoritarias contra las mayoritarias. Y el único eje que no se menciona es el de clase, ¿no? El de gente de abajo contra gente de arriba. Y ha dicho, por ejemplo, Marcial Fernández ha empezado diciendo que las editoriales mexicanas no tienen mentalidad empresarial, que son caprichos de gente con dinero, ¿no? Si no he entendido mal. Sí, pues claro, es que por ejemplo en España yo he tratado con unas cuantas editoriales y me ha dado esa misma impresión exactamente, ¿no? Que es como una especie de coto de caza de la gente de la clase alta, y que publican a muchísimos autores de su clase, pero no hay voces de clase trabajadora. Por ejemplo, hemos tenido desde los 90 hasta la crisis un montón de inmigración latina en España y no hay ningún autor que haya explicado la experiencia de mis padres son emigrantes, todo eso. O sea que realmente el eje que está invisibilizado y donde está el conflicto es en el de que la gente pobre no tiene voz. Publicamos un libro próximamente que se llama Las huellas en el mar. Lo cito porque es curioso, ¿no? Son latinoamericanos afincados en España de todo tipo de género y edad. Y es curioso porque y clase, y es un proyecto que ha pasado de la editorial Lengua de Trapo a la editorial de Mi Paz, y al decir tú esto, pues es en el primero que he pensado. Pero no, yo no estoy de acuerdo. O sea, no estoy de acuerdo en que las editoriales pequeñas sean caprichos de gente que tiene unas necesidades estéticas o plasmar un sentido del arte o de la cultura en un catálogo. Porque no, somos empresas que sobreviven, somos empresas que sobreviven y que se expanden. Cada una lo hace como puede. Si Almadía es una editorial fina y singular, lo siento, es que yo lo pienso así, que encima empresarialmente funciona bien, hasta decir, si yo quiero crecer me monto mi distribuidora y luego invita a compañeros de barco que considera apropiados, eso no quiere decir, al revés, que el editor, si además es que yo creo que lo ha dicho muy bien, tiene esa sensibilidad para decir, bueno, yo estoy haciendo esto, pero ¿por qué? Porque sí, yo tengo el capricho de que las cosas se expongan, de que las cosas se hagan con un estilo determinado que es el que yo siento. No entiendo ahí por qué
tiene que haber una diferenciación de voces que marque una ruptura entre clases. Yo creo que es más bien al revés, pero bueno. No, yo creo que tiene mucha razón, Víctor. Lo que pasa es que, y además, que es pernicioso. O sea, no es que haya tantas editoriales de las que yo he conocido en mi experiencia personal que no funcionen como un modelo. O sea, que si realmente echaran las cuentas no es un negocio. O sea, si es una manera de perder dinero o de meterlo eso como en un coto. No creo que sean tantas. Lo que pasa es que es verdad que rompen el mercado, porque claro, cuando estás compitiendo con gente que realmente no es un negocio, estás fastidiado, ¿no? O sea, quiero decir, cuando hay... Hombre, porque cuando ves estas... O sea, yo no voy a dar nombres, pero ves editoriales que, como decía Marcial, y no lo digo por vosotros, no tengo ni idea, digo en el caso de España, ¿no? Editoriales pequeñas así y tal, de hijo de alguien o de tal, que de repente pagan 4.000 euros de adelanto por no sé qué, tal, que tienen unos sistemas, unos de comunicación que alucinante, o sea, que hacen unas promociones, eso te está tirando, que decir, está, ¿no? De alguna manera no funciona. Pero de todas maneras no creo que fuera el tema. O sea, yo creo que ellos, cuando hablábamos de esos ejes, o sea, esto de si editorial es un negocio o no creo que sea yo. Y lo de los autores, el eje de autores pobres o autores no de clase tal, yo no sé, sí que está presente. O sea, sí que en el caso nuestro de lengua, la verdad es que sí. O sea, sí que hay normalmente los autores pues están en una franja muy ancha. Yo no sabría decirte muy bien, ¿sabes? Si ahí hay una... menos en los extremos, evidentemente, ¿no? El niño bien que viene con un proyecto muy curiosón sobre la poesía china, no sé qué, o el tipo de clase más baja que viene con la típica obra de puro testimonio sin ningún recurso literario, pero normalmente se mueven en una franja intermedia muy difusa, ¿no? Sí, pero además es que sí, bueno, pero es que esos son accidentes empresariales. La industria editorial puede ser muy golosa para gente que quiere ahí proponer o pintar, ¿sabes? Pintar la mona, como decimos en España. O sea, algo que a lo mejor podía hacer otro, le apetece hacerlo a él y encima tiene todos los recursos para que desde su más absoluto capricho, ya sea ignorante o no, pueda tener a un autor grande porque tiene dinero para pagar unos derechos y publicar impecablemente, pagando unos diseñadores y unos editores, y encima él no hace nada. Sí, eso existe en la industria editorial, pero también en la industria de la confección existe los chinos, la ropa se hace en Bangladesh, y también están los artesanos. Entonces, a ti es lector, a quien le toca decidir si le compras un libro a este o se lo compras al otro. ¿Qué podemos hacer ahí? Está bien que haya esas libertades, está bien que tú te puedas fijar en que hay unos empresarios que lo hacen de una manera y otros que lo hacen de otra, y está bien que te identifiques con uno de ellos. Eso sinceramente a mí me da legitimidad a hacer mi trabajo cuando hay otros que lo hacen de la manera que tú observas. Me siento mejor, me siento un artesano. No me instalo en la queja, que por otro lado es un mal que nos persigue a libreros, editores. Somos unos llorones. ¿Otra pregunta? Hola, buenas. Mi comentario iba un poco en la línea final de lo que ha dicho David, ¿no? Y dirigiéndome un poco más a Marcial, ¿no? Que estamos todos instalados en la queja, ¿no? Y al final estamos en el negocio editorial en mayor o menor medida porque es algo que nos interesa, ¿no? Entonces yo creo que hay que darle la vuelta al planteamiento. Esto es un mercado y cada cual accede al mercado en función de sus posibilidades, es decir, al final siempre hay un ajuste que es el que te da el mercado, que son las ventas.
Por supuesto, hay muchas dificultades que afrontar y si uno no tiene un cierto respaldo financiero, pues no vas a poder estar contratando derechos de determinados autores. Desde acá hay un problema evidente que muchas veces las editoriales españolas, al menos hace años, contratábamos los derechos en español para todo el mundo y ustedes se encontraban con un problema para poder traducir esos mismos autores y publicarlos aquí, ¿no? Pero yo creo que incluso ahí el mercado ha ajustado. Ahora ya los agentes han descubierto que si a nosotros nos venden los derechos para España, a ustedes para México y al otro para Argentina y al otro para Chile, pues ganan más directamente, ¿no? Entonces yo te animaría, está bien. Bueno, no, nos quejamos lo justo e intentamos bordear los arrecifes para sobrevivir, ¿no? Y ahora un comentario que tiene poco que ver con el mundo editorial, pero vamos, que nosotros también hemos tenido experiencia de conquista y aniquilación. Lo que pasa que probablemente ocurrió hace 2000 años y las heridas ya se cerraron, pero también venimos de una conquista por un enemigo más potente que se liquidó a todas las tribus indígenas que había en la península ibérica, ¿no? Simplemente. He dicho que era un comentario que no tiene nada que ver, ¿no? Que aquí nos sentimos muy bien recibidos, pero bueno, a lo mejor es que he llegado a mitad de tu conversación. Yo no me he quejado, yo no me estaba haciendo una descripción del panorama. Y yo también vengo de allá, claro, lamentablemente. No, pero sí, he llegado a mitad de tu plática, pero quiero decir que como editor que eres, sí que veo, hay una queja hacia determinados editoriales independientes que han ido más allá y han montado una distribución. Es decir, hay una infraestructura empresarial que ha crecido desde la nada, aparentemente, porque ninguno estamos en la casa de nadie. Yo, en mi caso, por ejemplo, he hipotecado la casa familiar para poder seguir editando o poder comprar derechos de determinados autores. Hay gente que dice, joder, estás loco, ¿no? Y hay otros que dicen, joder, es que tú tenías una casa para hipotecar. Pues evidentemente, claro, todos partimos de un punto determinado. Pero mi experiencia personal es que el discurso de la queja es poco positivo a la hora de trabajar. No era, de verdad que no era la intención. No, yo no lo he entendido así. Yo creo que solo contaba el conflicto que tiene la edición en México, que es convivir con editoriales extranjeras. No creo que... Es el mismo conflicto que tenemos en España, los muy pequeños. Sí, claro. Claro, pues eso, pero al decir eso... No tengo recursos, no tengo capacidad para apalancar la empresa y me tengo que buscar la vida. Claro, para por seguir eso. editando de la manera pero más que al decir eso, pues lo que hace él es describir, o sea, que lo que estás haciendo tú ahora, decir, oye, yo tengo que competir con Planeta, no me estoy quejando, pero es real. No, o sea, pero yo no persigo competir con Planeta. O sea, bueno, hay sitios donde compites aunque no quieras. O sea, en las librerías sí que, o sea, ahora ha sacado Espasa, pillando a todos los chavales estos, una colección de poesía. En la sección de poesía de la FNAC te van a quitar a ti uno porque esto... No, es que eso está ocurriendo en Casa del Libro, en FNAC, en todos los sitios. Y, hemos perdido espacio porque ahora hay una generación de poetas que venden mucho entre el público joven. Pero el trabajo que llevamos haciendo desde hace un montón de años está ahí y hemos creado lectores, hemos traído autores diferentes, etcétera, ¿no? Y es en lo que me tengo que centrar, ¿no? Pues si pienso, coño, estos cabrones de la Casa del Libro ahora no me compran nada y hasta el año pasado eran mis principales clientes, pues cierro y ya está, ¿no? Pero hay que seguir adelante, ¿no? Porque tengo que pagar la hipoteca de la casa. Sí, no, totalmente de acuerdo. Bueno, antes que nada quiero felicitar a los cuatro porque creo que es una batalla quijotesca, lo que están haciendo y apostar como al sueño y no a la cosa práctica. Yo escribo y escribo cuento. ¿Cuál sería el consejo de cada uno de ustedes? Bueno, y aparte no salgo en la televisión y además soy Nobel. ¿Cuál sería el consejo, como en mi caso y de muchísimos más escritores que están como yo, de acercarse a editoriales como las de ustedes? O sea, ¿qué aconsejarían?
porque hay veces que sentimos que todas las puertas están cerradas, incluso acercándonos a editoriales pequeñas, pues no es fácil. Digo, yo sé que tienen que ver una calidad, que como decían por ahí, el pastel no es para todos pero ustedes, pues, ¿qué me podrían decir a este respecto? Nadie quiere. Aquí en México yo te recomendaría, y es verídico, o sea, que fueras a Almadía o que fueras al revés, ¿no? Que fueras Sexto Piso o que fueras a Almadía, porque te van a dar una mayor visibilidad si tú llevas un libro y el libro es bueno, te lo publica quien sea. O sea, eso es un hecho. Aquí en México, si llegas con estas editoriales, te van a dar cierta visibilidad y te van a pagar un adelanto. Eso sería lo que yo haría. Bueno, no es cierto, yo no lo haría, pero es lo que yo te recomiendo, ¿no? Y o puedes agarrar el lado más underground del asunto, ¿no? Ahorita puedes ir aquí a la feria y a donde están nuestras editoriales también hay un gran Bronx. No lo estoy diciendo despectivamente tampoco. No, hay un gran Bronx de editoriales, pero no pasa nada, ¿no? O sea, también dependiendo qué quieras tú. No sé. Sí, no, en principio tampoco tiene mucho, no hay mucho misterio en esto, es ir, llamar a las puertas y esperar que alguna abra. Yo coincido con él en que no creo mucho en los manuscritos geniales no publicados. Normalmente, cuando una obra tiene una calidad, yo creo que suele salir. Y es verdad que siempre empezar mejor desde las editoriales que te van a dar mejor visibilidad, más tal, y luego a ir bajando hasta eso, pero no tiene mucho. Y intentar escribir mejor y no dejarlo nunca. No. Bueno, pues sí, no cansarte nunca, y más bien pensar diferente, porque en México tenemos la idea muy, muy casada, con varias generaciones, que cuando tienes 60 páginas ya tienes un libro, o cuando tienes 80 páginas ya tienes un libro, cuando tienes 8 cuentos de 10 páginas, ya es un universo ficcional propio, suficiente para entusiasmar a alguien, para transmitir una idea del mundo, y la verdad es que yo creo que habrá quien sí lo pueda hacer, pero hay otros que necesitamos otro camino, ¿no? O sea, necesitamos otro tipo de escritura, necesitamos otro tipo de aliento, etcétera. Y después, bueno, pues hay editoriales, y a mí me ha pasado, yo soy cuentista también, hay editoriales que yo me acerqué a un editor recién llegado aquí a la Ciudad de México, porque yo soy de Coahuila, de la frontera con Estados Unidos, que me dijo, cuando consigas coeditor, regresa. A mí me tocaba editar con él porque yo había ganado un premio, etcétera, ¿no? Y me dijo, cuando tengas la lana, regresa. Y yo le dije, no regreso nunca, ¿no? Y de buenas que no publiqué con él. La cosa es, el que te dé un trato digno, digamos, yo creo que ahí es donde debes buscar. Si hay gente que está esperando a que le caiga la lana, hay gente que está esperando a que el mercado se abra, que se abra el mar, ¿no? Pero pues aquel que quiera también comprometerse contigo y hacerlo desde un principio, pues ahí es donde vas a encontrar un oído que te escuche, una voz que te hable, que sea agradable escuchar. Y sí, es una visión muy romántica, pero en realidad dime quién no es un romántico que escriba, edite, lea o áreas circunvecinas. Sí, yo creo que los tres han dado la explicación necesaria. No hay un manuscrito que es genial que se queda sin publicar, lo corroboro. Eso no pasa, eso no sucede. Sucede que un manuscrito de alguien muy célebre que se queda perdido años en un cajón, sí, pero nada más. Y escribir, tocar, instrumentos, todo eso es alimento interior
que hay que fortalecer, no se sabe bien cómo, para seguir mejorando y con ilusión todos los días. Muchas veces, casi siempre, no vas a tener el respaldo de nadie, más que de la gente buena que te acompaña, tus amigos y demás, que también suelen ser, si son buenos amigos, suelen ser coger bien el testigo de lo que necesitas y saber darte los buenos consejos. Siento ser cruel, pero para seguir por un lado o por otro, o para tomarte la literatura o tu género con otra tesitura, si de verdad no vas a ser un escritor profesional, porque es que realmente ¿cuál es el fracaso en no ser un escritor profesional si a ti te gusta escribir? En mi opinión, ninguno. En mi opinión, no hay fracaso absoluto. Mientras tú sientas que vas escribiendo y mejorando en el género en el que te aplicas a lo largo de tu vida y te vas entreteniendo y vas aprendiendo, porque escribir también significa leer muchísimo y conocer y estar en la actualidad. En realidad es una afición genial, casi mejor que nunca se profesionalice, o sea, yo te lo digo así, pero me pongo en una respuesta complemento porque entiendo que ya ellos han respondido a lo que tú querías preguntar. Otras son los concursos. Y un poco lo que decía Luis Jorge es, aquí hay una cantidad de concursos. ¿Por qué me estás estrangulando? Aquí hay mucha cantidad de concursos. Yo de repente lo hago. Los mismos de Bellas Artes, ganan los premios, no sé qué, y vas con alguien de Bellas Artes a leer qué cosas hay. Si hay algo que te interese, ofreces una coedición y por lo menos sacas la imprenta. O sea, te estoy hablando de este lado, pero hay una posibilidad de publicación. Yo quería preguntar, y ahora que ella menciona esto, es pues ¿qué le conviene más? Bueno, uno al escritor, si trabajar con editoriales independientes o con grandes conglomerados, y qué le conviene más al lector también, como comprarle a quién, que resulta más beneficioso tanto como para el escritor como para el lector final, aunque supongo que... También dependiendo de qué es lo que quieras. Yo creo que tú, o sea, si tú vas a una editorial pequeña, van a cuidar mejor tu libro. Probablemente no te dé dinero, pero sí te va a dar un gusto estético y demás. Pero si te interesan otras cosas, es cierto, una editorial que da otro tipo de cosas, ¿no? Como glamour o vete tú a saber, pero ese es el sentido, dependiendo qué es lo que quieras como autor o como autora. Pues en la antigüedad se daban los libros a la imprenta y bueno, y el señor impresor, que era el señor editor, se volvía dueño de todo, ¿no? Y ya no servía. Pero depende de lo que tú quieras, creo yo. Sí, pero también tiene razón Luis con que el trato humano es muy importante. A veces contactas con alguien de una editorial grande, pero realmente notas que le gusta tu trabajo, que apuesta por él y también en cambio vas a una editorial pequeña y el trato es infame. O sea que tiene que ver mucho con la piel, con la persona con la que trabajas, con el tipo. Es verdad que, hombre, luego lo que dice él tiene sus ventajas y sus desventajas. Y respecto al lector, por supuesto, comprar a editoriales independientes, sin duda. Todos. Sí. Bueno, yo te diría, yo soy muy también de la idea de Marcial, o sea, cada quien debe elegir, ¿no? Yo creo que los matrimonios estéticos es yo me casé con esto y ya, ¿no? Voy a hacer esto toda la vida, pues es un poco aburrido, innecesario, ¿no? Cargado para la derecha, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tendría que ser así? Es más bien saber que el mercado ha cambiado mucho, saber que está constituido por muchas fuerzas distintas. Yo siempre he dicho que los grandes editoriales no son el diablo, o sea, no lo son, dan una base con la que trabajar. Si no hubieran existido y tuviéramos que hacerlo nosotros solos, yo creo que sí sería otra historia que estaríamos escribiendo, pero de otra manera totalmente distinta, mucho más lenta, con muchos menos recursos, etcétera.
O sea, yo personalmente como lector yo compro de los dos, ¿no? O sea, yo no veo o sea, más bien, qué bueno para mí como lector que hay esta multiplicidad de propuestas. Como autor, yo he publicado con editoriales independientes, con editoriales transnacionales. Entonces, unas te dan una cosa, otras te dan otra. Depende de lo que andas buscando, también depende de qué quieras para ese libro, depende de qué quieras para lo que estás escribiendo ahorita. Y bueno, pues es más bien como probar tu propia suerte, ir fraguando tu propio camino y preguntarte qué es lo que quieres. Porque en realidad uno no escribe para tenerlo todo, ni para gustarle a todo el mundo, ni para tener toda la lana, todas las mujeres, toda la fama, en realidad uno no hace nada por eso, o sea, nada se te va a cumplir, ¿no? Es más bien andar un propio camino y decidirte por una cosa u otra, ¿no? Y yo, si me permitís, voy a añadir una cosa más, ¿no? Y ya nos vamos a... Sí. No, simplemente que yo creo que la persona que escribe hoy en día tiene, además de la tarea de escribir sus relatos, sus novelas, etcétera, tiene otra tarea que es también la de conocer el mercado editorial. Es decir, los editores muchas veces recibimos un email donde van 37 editoriales más en copia y es un email general donde dicen he escrito esto, se lo mando a ver en dónde cuela, ¿no? Yo creo que el autor tiene que seleccionar, tiene que hacer el filtro para enviar su trabajo a la editorial o a 2, 3 editoriales donde crea que encaja mejor. Eso, y luego voy a hacer un poco de abogado del diablo, vosotros sois editores, tenéis aquí a una persona que escribe, no he oído a ninguno de los 4 editores que están ahí delante decir en nuestra página web está la dirección, ahí nos puedes escribir. Yo sí le recomendé, claro, con los editores. Perdona, Marcial, perdona. No, has recomendado 2 editoriales, pero no la tuya. Qué honesto soy. ¿Alguien tiene una pregunta más? Hola, han mencionado más que nada, se han enfocado como en la literatura en español, ¿no? Tanto en México como en España, ¿no? O sea, literatura local en ambos lados del charco. Pero también yo creo que la publicación de literatura contemporánea incluye literatura de otros países. En ese caso, me gustaría que si pueden rápidamente, de manera breve, ¿cómo eligen también ustedes a lo que publican de otros países si es que lo hacen? Ya sea porque se ha vuelto un bestseller en, no sé, en Reino Unido, en Estados Unidos, Francia, del país de donde sea el autor, o incluso, por ejemplo, mandan a los traductores, les proponen, o algún lector, alguien les propone. No, sí, normalmente ya los traductores ya vienen muchas veces con proyecto. El mercado para nosotros, yo creo por lo menos para una editorial como Lengua, el mercado anglosajón, a no ser que descubras una joya, es prácticamente imposible porque son muy caros. Si son buenos, son muy caros, se venden muy bien, entonces son muy complicados. El mercado francés hay más opción, pero también hay que conocerlo. El de esto puedo hablar más porque lo conoce muy bien, y el chico Castavantes de Cabaret Voltaire son conocedores de ese mercado, pero o sea, digamos que es un poquito más abajo que el anglosajón en ese sentido. Y luego los mercados del este de Europa, por ejemplo, están muy bien, o del norte de Europa, porque tienen una literatura muy rica y muy poco explotada, y además muchos de esos países dan ayudas a la traducción porque son lenguas minoritarias y quieren la difusión. Y luego el mercado africano, mercados más exóticos para nosotros, son muy complicados porque las traducciones son muy caras y por lo que sea, en el caso español no suelen funcionar. Bueno, nosotros sí jugamos con agentes, con nuestros autores y con amigos, digamos, que nos van recomendando cosas, las vemos, a veces es posible, a veces no se puede. Almadía tiene más o menos un 80-20, una relación de 80-20, 80% español, 20% de traducciones, entonces realmente es muy poco. Y sí estamos abiertos como a trabajar, pero no estamos especializados
en eso. Entonces sí dependemos también mucho de lo que nuestros mismos autores nos mandan, de lo que agentes con los que yo hemos trabajado, gente que es como aliada, digamos, de la editorial o de la Feria del Libro de Oaxaca, o de la proveedor escolar de Oaxaca, que es como nuestra, que son como los proyectos hermanos, ¿no? que existen. Y más bien yo también me pongo a pensar en que las maneras de escribir están cambiando. Los nacidos en los 80 y los 90 tienen otras maneras de funcionar. Publicar literatura contemporánea va a seguir cambiando muchísimo. A las nuevas generaciones ya no les interesa el libro como objeto muchas veces. Entonces el libro, o sea, el impreso, ¿no? Entonces eso ya no les pega a ellos, ya es otra cosa, quieren otra cosa. Son escritores por otros motivos diferentes a los que fueron los nacidos en los 60s, en los 70s, incluso hasta en los 80s, ¿no? Más bien yo creo que esto va a seguir cambiando y va a haber que especializarnos mucho y oír otras voces y tener gente de confianza, ¿no? Creo yo. Si gustan cerrar. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, es un placer haber estado aquí platicando con vosotros. Marcial, Luis Jorge, un placer teneros en la mesa. A ti ya te conocía la última vez que estuve contigo, creo que fue en Xochimilco, ahí bebiendo unos tequilitas. Y pues nada, compartamos el pastel, chicos. Sí, de total, yo te voy a decir una cosa. Habrá editoriales mexicanas que sean mucho más importantes que Lengua de Trapo y que de mi pas, que no nos dejen poner nuestros libros en las librerías españolas. Eso puede suceder en cualquier momento. Está resultando con editoriales argentinas. Eso está al caer. Yo sí pienso que es muy positivo que compartamos mercados, porque el que sale beneficiado es el lector. Es que si nos ponemos en plan tajante, esto es una opinión cierta, los editores y los lectores mexicanos no necesitan nada de nosotros, ¿vale? Es cierto. Pero al mismo tiempo sería como Corea del Norte. ¿De verdad les vamos a prohibir que nos lean y que conozcan otras voces y otra gente que dice las cosas de otra manera y quizás con otra perspectiva? Bueno, eso es lo que me gustaría dejar así en el aire. Muchas gracias. Gracias a los cuatro. Jorge Luis Bonet, David Villanueva, Marcial Fernández, Fernando Varela Mateos. Gracias.